Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. La ciudad dormida bajo el calor. El aire ardía como si alguien hubiera dejado olvidado un horno abierto en pleno corazón de Andalucía. A las 3 de la tarde, las calles de aquel pequeño pueblo cerca de Sevilla parecían fantasmas de piedra y cal, desiertas, sin voces, sin movimiento. Solo las cigarras insistían, como si quisieran recordarle a todos que la vida, de alguna manera, seguía. Sofía, con la persiana de su librería a medio bajar, se abanicaba con una hoja suelta de un viejo catálogo. El ventilador llevaba días roto y el calor se había convertido en un enemigo íntimo, pegajoso, invisible. En su interior, los libros olían más intensamente que nunca, mezcla de papel, polvo y promesas olvidadas. Era un aroma que siempre la consolaba, pero esa tarde la hacía sentirse atrapada. El sonido de la puerta le arrancó un sobresalto. No esperaba a nadie. Allí estaba él, un desconocido para la rutina del barrio. Alto, delgado, con el cabello oscuro, algo despeinado y una guitarra colgada al hombro. Tenía el aspecto de alguien que había viajado demasiado y descansado poco. ¿Tienen agua?, preguntó, con una voz seca, como si hubiera cruzado un desierto. Sofía asintió sin pensar y buscó en el pequeño frigorífico que usaba para las tardes más insoportables. Le ofreció una botella fría y al recibirla, el hombre la miró con una gratitud que parecía demasiado profunda para un gesto tan sencillo. Él se presentó como Marcos, recién llegado al pueblo, músico de oficio. Sofía respondió con un gesto tímido, ocultando que llevaba semanas sin conversar de verdad con nadie. Aquella visita inesperada, bajo el sol que derretía hasta la voluntad, se sintió como un inicio que no había planeado. Por primera vez en mucho tiempo, algo distinto entraba en su vida, junto con aquel desconocido que parecía arrastrar consigo no solo calor, sino también una historia que aún no tenía nombre. Parte 2. Secretos entre sombras y calles vacías. El calor no cedía y el pueblo parecía un reloj detenido en verano. Sofía y Marcos caminaron por la calle principal, apenas interrumpidos por el murmullo de algún ciclista que pasaba de vez en cuando. Cada paso hacía crujir las piedras antiguas bajo sus pies, un crujido que parecía marcar el ritmo de un secreto compartido sin palabras. Marcos hablaba poco, pero cada frase estaba medida, cargada de una curiosidad contenida que despertaba a Sofía de su letargo cotidiano. Ella se sorprendía a sí misma escuchando, sonriendo sin motivo, como si la presencia de alguien nuevo pudiera reordenar todo lo que llevaba meses en silencio. Pasaron junto a la plaza, donde la fuente apenas goteaba agua, y Marcos se detuvo, señalando un grafiti en la pared. Una frase casi borrada: «El tiempo se olvida de quienes esperan». Sofía sintió un escalofrío. Era exactamente lo que ella había sentido durante años, atrapada entre libros, calor y soledad. Decidieron entrar en una cafetería casi vacía, donde el aroma a café recién molido competía con el del pan recién horneado. Sofía pidió un té, él un café negro. Mientras esperaban, Marcos sacó un cuaderno de tapas gastadas y comenzó a dibujar sin mirar. No era un retrato, no era un paisaje, eran líneas que parecían reflejar algo que no necesitaba palabras. ¿Siempre dibujas así?, preguntó Sofía, intentando romper la distancia que aún existía entre ambos. Él levantó la mirada, una sonrisa leve dibujando su rostro cansado, siempre que nadie me interrumpe. Pero hoy hizo una pausa, mirando alrededor, como si temiera que alguien escuchara. Hoy parecía importante compartirlo. Sofía notó algo en esa pausa, un misterio que no sabía descifrar. Algo que prometía historias no contadas, decisiones complicadas y días en los que nada volvería a ser igual. Y, sin darse cuenta, se preguntó si estaba lista para que su rutina se rompiera de una manera que no podría controlar. Parte 3. El eco de decisiones inesperadas. Al salir de la cafetería, el sol comenzaba a caer y teñía las calles de tonos anaranjados que hacían que todo pareciera más lento, casi detenido.
Sofía sentía cómo cada sombra parecía susurrarle algo que no podía comprender del todo, y Marcos caminaba a su lado con esa tranquilidad contenida que de alguna manera la inquietaba. Se desviaron hacia un callejón lateral, donde las persianas bajadas de las tiendas daban la sensación de un pueblo fantasma. Allí, Marcos se detuvo frente a un pequeño escaparate de una librería antigua, sus manos rozando los cristales como si quisiera sentir la historia atrapada dentro. Sofía lo observó y comprendió que había un pasado allí, algo que él no decía, pero que pesaba en cada gesto. «Siempre me ha gustado ver los libros antiguos», dijo finalmente. «Cada uno guarda secretos que nadie recuerda». Sofía asintió, aunque en su interior algo vibraba de miedo y curiosidad a la vez. Sintió que estaba a punto de adentrarse en algo más grande que un simple paseo por el pueblo. Decidieron seguir caminando hasta un parque al borde del río. Los árboles proyectaban sombras largas y temblorosas sobre la hierba seca. Allí, Marcos sacó de su mochila un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo puso sobre un banco, con cuidado, como si fuera frágil. «No sé si quieres verlo», dijo, «pero creo que deberías». Sofía dudó, un escalofrío recorriéndole la espalda. La tentación era demasiado fuerte para resistirse. Abrió el paquete y encontró dentro una serie de cartas antiguas, algunas con tinta casi borrada, otras con fotos en blanco y negro de personas que nunca había visto, pero cuyos ojos parecían observarla. «¿De quién son?», preguntó con voz baja. «De alguien que ya no está, pero cuya historia me obliga a seguir adelante», contestó Marcos. «Y creo que ahora también te involucra a ti». Un silencio pesado se posó entre ellos. Sofía miraba las cartas, sintiendo cómo una mezcla de fascinación y miedo la envolvía. La tranquilidad del día comenzaba a desmoronarse, algo estaba cambiando y no habría vuelta atrás. Parte 4. La verdad entre sombras. Sofía no podía apartar la vista de las cartas. Cada palabra escrita parecía resonar en su pecho, como si alguien estuviera susurrando secretos que nunca deberían salir a la luz. Marcos, sentado junto a ella, observaba el río que se movía lento, arrastrando hojas y reflejando un cielo que comenzaba a oscurecerse. «Estas cartas», murmuró Sofía, «siento que me miran, que me están contando algo que no entiendo». «Eso es porque no quieres ver lo que hay detrás», respondió Marcos, con una voz que ya no era tan tranquila, sino cargada de urgencia. «Hay historias que duelen, que cambian la forma en que miras todo». Ella asintió, pero el nudo en su estómago crecía. Una de las fotos cayó de la carta. Era de una plaza que reconoció de su infancia, pero la gente en ella no le era familiar. La sensación de déjà vu la golpeó con fuerza. Algo en su pasado estaba conectado con todo eso, aunque no podía precisar qué. Marcos abrió otra carta. Al leerla en voz alta, Sofía sintió que las palabras formaban un puente invisible entre ellos y alguien que ya no existía. La carta hablaba de decisiones tomadas, de traiciones silenciosas y promesas rotas que aún latían como si fueran reales. «¿Por qué me estás mostrando esto?», preguntó, intentando contener un temblor en la voz. «Porque necesitas entenderlo antes de que sea demasiado tarde», dijo Marcos, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. «Todo lo que pasó aquí afecta también a tu vida ahora». El viento soplaba fuerte y movía las hojas del parque, haciendo que el sonido del río pareciera un murmullo de advertencia. Sofía cerró los ojos un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Se dio cuenta de que lo que hasta ahora parecía un paseo inocente se había convertido en un viaje hacia algo oscuro y desconocido, y que la decisión de mirar estas cartas ya había cambiado su destino. Parte 5. Ecos del pasado. El día se desvanecía en tonos naranja y gris. Sofía sentía que cada paso que daban por las calles estrechas de Sevilla la llevaba más cerca de un lugar que no conocía, aunque algo en su memoria le gritaba que ya había estado allí. Marcos caminaba a su lado, en silencio, observando cómo la ciudad se transformaba bajo la luz moribunda del atardecer. Llegaron a un antiguo café con paredes cubiertas de fotos amarillentas y mesas gastadas por el tiempo. Marcos se sentó en un rincón, sacando otra carta de su chaqueta. Sofía lo imitó, abriendo la suya con manos temblorosas. «Mira esto», dijo Marcos. «Fíjate en los nombres, en las fechas. Todo conecta». Sofía frunció el ceño.
Cada carta parecía un espejo roto, mostrando fragmentos de vidas que se cruzaban con las suyas sin que ella lo supiera. Un nombre le hizo detener la respiración. Era alguien de su infancia, alguien que creía olvidado. La revelación cayó sobre ella como un peso invisible. No, esto no puede ser, ¿verdad?, susurró, temblando. ¿Por qué nadie me dijo nada? Marcos la miró con ojos cargados de una tristeza que no había mostrado antes, porque algunos secretos son demasiado grandes, y ahora, Sofía, ya no puedes ignorarlos. El camarero del café los observaba desde lejos, como si supiera más de lo que dejaba ver. La luz de las farolas empezaba a reflejarse en las ventanas, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada carta, cada fotografía, cada palabra estaba diseñando un mapa invisible hacia algo inevitable, algo que no podrían cambiar. Sofía cerró los ojos un instante, intentando asimilarlo. El murmullo de la ciudad, los recuerdos y las advertencias invisibles convergían en su mente, y por primera vez comprendió que estaban atrapados en una historia que no tenían manera de reescribir. La verdad comenzaba a pesar sobre ellos como un horizonte que se acercaba implacable. Parte 6. La última luz. La noche había caído sobre Sevilla con un silencio que parecía absorber cada sonido. Sofía y Marcos salieron del café, caminando sin rumbo por callejones bañados en luz de farolas amarillas. La ciudad parecía distinta, más íntima, como si compartiera con ellos un secreto que nadie más podía entender. Llegaron a un pequeño puente de hierro sobre el río Guadalquivir. El agua reflejaba luces temblorosas, mezclando los colores del cielo con sombras que parecían susurrar. Sofía miró las cartas una última vez. Cada línea escrita, cada nombre mencionado, cada fecha resonaba en su mente como ecos de un pasado que nunca imaginaron. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Sofía, con la voz quebrada pero firme. Marcos la miró, sus ojos reflejando el mismo miedo y la misma aceptación. Ahora debemos vivir con esto. No podemos cambiarlo, pero podemos elegir cómo nos afectará. Un instante de silencio se extendió, pesado y cálido a la vez. Entonces, un reflejo en el río captó su atención. La figura de un niño que corría entre luces y sombras, como si fuera una memoria tangible. Sofía sintió que algo dentro de ella se movía. Un recuerdo olvidado, una chispa de inocencia que nunca había desaparecido del todo. Se giró hacia Marcos, y ambos sonrieron, conscientes de que la verdad había cambiado todo, pero también les había dado un regalo inesperado, la capacidad de mirar el mundo con ojos nuevos. La noche era fría, el futuro incierto, pero había belleza en la fragilidad de ese instante, en la certeza de que cada sombra podía contener luz. Con un último vistazo al río, Sofía guardó las cartas. No había respuestas fáciles, no había cierre completo, solo la sensación de que la vida continuaría, imprevisible y sorprendente, incluso después de que los secretos más profundos se revelaran. Y mientras se alejaban, la luz de las farolas se reflejaba en sus pasos, dibujando un camino incierto pero hermoso, recordándoles que a veces los finales más dolorosos pueden ser los que nos enseñan a ver.